Tome asiento, mis hermanos. No se preocupe si no leemos texto ahorita. Vamos a seguir un breve recorderis de lo que hemos estado estudiando. Amén. ¿Qué recuerdan? Yo les voy a ayudar con una partecita, luego le voy a preguntar a cada uno porque han estado en la clase. De Génesis 1 al 11 habla de la historia universal y de la proliferación de los hombres sobre la tierra. De Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham y le da una promesa que de su hijo va a sacar una descendencia. Abraham tiene muchos hijos, pero solo uno es el elegido. De ahí en las descendencias viene Isaac, luego viene Jacob, de Jacob vienen 12 hijos, amén. De los 12 hijos, uno es vendido como esclavo y llevado a Egipto. Viene una hambruna terrible en la tierra donde está Jacob y descienden a Egipto. Cuando está Jacob en Egipto, ve que José tiene 2 hijos nacidos, entre comillas, de la gentilidad y llama a sus 2 hijos y los bendice. ¿Cómo se llaman esos 2 hijos? Efraín y Manasés. Excelente. Seguimos. Luego el pueblo, al pasar los años, cae en cautividad. Y ya voy a preguntar personalmente, ¿quién libera a ese pueblo de la cautividad, hermana Marta? Hermana Sandra. Dios llama a un hombre para que saque al pueblo. ¿Quién? Moisés, muy bien. ¿Por qué lo dudan? No dude, no dude. Moisés. Y luego de Moisés, el Señor hace un matrimonio con el pueblo de Israel en Sinaí. Eso lo enseña la Biblia. Cuando el Señor le da la ley en Sinaí al pueblo de Israel, es un matrimonio. Por eso más adelante usted va a ver que el Señor le da carta de divorcio a Israel. El Señor se separa de Israel. ¿Y qué dice la ley del Señor? Que cuando un hombre se separa de una mujer no puede volver a tomarla. ¿Estamos? No puede, porque envilece el nombre del Señor. Seguimos. De ahí para adelante el Señor levanta a Josué. Josué lleva al pueblo a la tierra prometida. Cuando están en la tierra prometida, Dios levanta jueces. Luego ellos comienzan a pedir un rey. ¿Cuál es el rey, Heidi? Saúl, muy bien. Y el Señor tiene en su corazón levantar un rey. ¿Cuál es, Lili? David. Y el Señor levanta al rey David. Y en el reino de David viene la gloria y la majestuosidad de todo. Hoy vamos a hablar de una partecita. Usted me dirá, usted me revuelve todo, hermano, para la introducción de Pedro. Pero estoy tocando muchos puntos para luego entrar a lo que vamos a analizar de Pedro. Con el rey David suceden cosas hermosas y es lo que vamos a tocar hoy. El tabernáculo caído de David. Dejemos ahí entre comillas el tema. Luego se levanta un hijo de David. ¿Quién es? Salomón, muy bien. ¿Con qué mujer, hermana Mayra? ¿Con qué mujer David tuvo a Salomón? Con Betsabé. ¿De quién era Betsabé mujer? Hermana. De Urías Eteo, muy bien. Que en Mateo capítulo 1 el Señor denuncia los adulterios. El Señor denuncia adulterios, denuncia fornicaciones y denuncia todo nuestro pecado. Pero nos dice, por gracia sois escogidos. Luego, como Salomón comete pecado, Dios dice que va a dividir el reino. Amén. Uno se lo va a dar al hijo de Salomón. ¿Cómo se llama el hijo de Salomón? Estefanía. ¿Alguien que le ayude? Roboán. Y hay un criado, ¿cómo se llama el criado, hermano Luis? Jeroboán, son parecidos los nombres. Y se dividen las 12 tribus, 10 para el norte que se llaman, ¿cómo? ¿Cómo se llaman nuevamente? Las tribus del norte se llaman correcto. Y las del sur, Judá o Benjamín. Muy bien. Cuando la casa del norte, Israel, cae en pecado, es llevada en cautividad. ¿Lo recuerdan? Hablábamos de cómo se los llevaron los asirios, llevaron gente a Samaria, los leones se los comían, todo eso lo vimos, ¿cierto? Y ellos caen en cautividad.
Y ahí es cuando el Señor le entrega carta de divorcio, porque el Señor no puede permitir que su pueblo vaya en cautividad sin antes el darle carta de divorcio, porque entonces sería un esposo irresponsable. Antes de que se lo lleven en cautividad, les da la carta de divorcio y por boca de los profetas viene. Luego pasan 100 años, ese pueblo dura 200 años en cautividad, pero en el año 100 de la cautividad de ellos, más o menos, más o menos en el año 130, cae en cautividad ¿quién? Judá. ¿Bajo qué imperio, hermano Luis? Bajo el imperio babilónico. ¿Qué imperio se llevó a las tribus del norte, hermano Alex? ¿Quién? Asiria. Asiria, hermano. Y entonces caen todos en cautividad. Israel cae, perdón, las tribus del sur caen a causa de una desobediencia. Primero por la idolatría y el paganismo. Y segundo porque no dejaron descansar la tierra 70 años. Y esos son los 70 años que el Señor le va a cobrar. ¿Estamos? Cuando tú no quieres dejar descansar tu cuerpo y quieres someterte en mucho trabajo, el Señor es tan bueno que te dice, ve y que tus angustiadores te lleven hasta que llores. Porque Él te ha dicho, trabajarás 6 días y en el séptimo reposarás. Tú tienes que tener un día de descanso para ti y para tu comunión con el Señor. Listo. Las tribus todas ya cayeron en cautividad. Pero luego hablábamos en Ezequiel capítulo 37 del valle de los huesos secos y de los 2 palos que se hacen uno. ¿Lo recuerdan? Entonces es el remanente que sale tanto de las 10 tribus como de las 2 tribus a restaurar Jerusalén y edificar los muros y el templo. Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Estamos haciendo un breve recuento. Eso es lo que trata toda la Biblia y a medida que usted lo va viendo, ya no se va a desconectar de eso. Ya usted trae el hilo. Ya usted sabe de qué trata la escritura. Ya don judío no puede venir a meterle el dedo a la boquita, porque su merced ya sabe. Cuando la Biblia dice, y engañarán si fuere posible a los escogidos, a ustedes ya no los engañan. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque usted lee Biblia o no lee Biblia. ¿Qué leen, Condorito? Hay que leer Biblia. Hemos dicho aquí, Biblia, Biblia y más Biblia, pero verdaderamente Biblia. Hablábamos de cuando el Señor pasa el pueblo, el Señor Jesús aparece, y cuando Él aparece, sentencia. Primero dice, leíamos en la clase anterior, de que el Señor llega y dice a sus discípulos, los llama, ¿no? Llama a 12 discípulos y les dice, por camino de samaritanos no vayan, no me prediquen por allá. Van a predicarme solo a la casa de Israel. Y el Señor comienza su peregrinar durante 3 años, que es la parábola que usted ve de la higuera. ¿Han leído esa parábola? Dice la parábola que el Señor tiene una viña. La viña representa a Israel. Y tiene una higuera. Dice, el Señor tiene una viña y dentro de la viña tiene una higuera. La higuera es el sacerdocio. Y el Señor va todos los días y reconviene a ese pueblo y el pueblo no obedece hasta que viene el día en que el Señor maldice la higuera. Maldice el sacerdocio porque estaban llevando cosas, o los líderes religiosos de Israel estaban dañando todo lo que el Señor les había entregado. Por eso es que en la parábola dice que llevan 3 años y el Señor dice que la dejen un poquito más. Y luego dicen, corte la higuera porque si no, inutiliza la tierra. Esa higuera representa el sacerdocio de Israel que en esta época va a volver a florecer y es lo que usted está viendo. Usted está viendo que ya están haciendo preparativos para el templo, están sacando la vaca la sana conforme dice los sacrificios levíticos, están haciendo una cantidad de cosas, ya su apellido viene por la línea judía y quieren enredarle la cabeza para que usted se vuelva un judío igual a ellos. Pero nosotros venimos de la gentilidad. Amén. No olvidemos eso. Vamos aquí a este punto. Quiero que leamos Jeremías capítulo 50, versículo 4 y 5. Lo va a leer, hermana Sandra, por favor.
Todos atentos al estudio. Jeremías 54, 5. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Dios, hacia dónde volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. ¿Escucharon eso? El profeta Jeremías está diciendo que tanto las tribus del sur con las tribus del norte harán lamentación y se unificarán. El Eterno va a unir las dos casas y ya no van a ser dos pueblos, sino uno. Tanto los hijos de Israel, que son Efraín, como los hijos de Judá, que son los judíos, dejarán sus propios caminos, se volverán al Eterno y preguntarán por las sendas antiguas que llevan a Sión. ¿Ya está entendido esto, no? ¿O no está todavía entendido? Si usted tiene alguna pregunta, la formula, por favor. Les he explicado que las tribus se unen cuando salen, que era el estudio que se está llevando acá, y es el estudio que se está llevando sobre Esdras y Nehemías, pero ahí salen las 12. Y las 12 entran a Israel, y el Señor comienza su juicio por casa. Y a cada uno comienza a decirle, porque todos comienzan a tener dudas de que Jesús sea el Mesías. Y el Señor comienza a decir, ay de ti Besaida, ay de ti Corazín, y comienza Zabulón. ¿Han leído ese versículo que dice que este pueblo asentado en tinieblas vio gran luz? Y el Señor comienza a predicarles a todos y no obedecen. Solo el remanente del Señor obedece. Y dice en Mateo capítulo 23 o 24, vuestra casa os es dejada desierta. A ver, vamos a leer Mateo. Mateo capítulo, paréceme que mucho que es el capítulo 24 o 23. No, 24. O 23, 39. Es que este texto no lo tenía aquí listo. Mateo 23, 37. Dice el Señor hablando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese texto lo hablan para decir que cuando el Señor Jesús venga, Israel alzará sus ojos al Señor, la nación de Israel, y dirá bendito el que viene en el nombre del Señor. Mala interpretación. La interpretación bíblica está diciendo es hasta el día en que cuando uno de ustedes vaya y predique a ellos, ellos dirán bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Me lo entendieron? Más o menos. Cuando la Biblia está hablando aquí, no está hablando de un advenimiento del Señor en las nubes. Está hablando de cuando un hombre o una mujer que no es nacido del pueblo de Israel va y predica y por gracia soberana y divina escucha el mensaje de Dios. Bendito este hombre. Eso es lo que dice el texto. Bendito hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Es la evangelización de la iglesia en el mundo. Eso es lo que está diciendo. Porque leíamos Mateo capítulo 24 que el Señor dice que Jerusalén va a ser destruida, ¿cierto? Recuérdenlo, úname en todo. Quiero que abran su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 11. Escúcheme en esto.
Cuando el Señor dice que va a unir las dos casas, está hablando de que va a unir, uno, en la Biblia están los naturales. ¿Quiénes son? Efesios capítulo 2. Ya miramos los versículos. En la Biblia están los naturales, los que son del pueblo. Amén. Están los gentiles judíos, que son conocidos como los samaritanos. Y están los gentiles de las naciones, que somos nosotros. ¿Estamos? Esto para que entienda esos tres grupos, porque después los naturales y los gentiles judíos, que son los samaritanos, se unen en uno solo. Y luego venimos nosotros y nos unimos todos para hacer un solo cuerpo en el Señor. No hay dos Israeles, escúcheme. No hay una, y aunque sí lo hay, pero quiero que me lo entienda. Hay un Israel étnico, que es la nación que usted ve en el mapa, en la cual oye noticias, la nación de Israel. Pero en la Biblia hay un solo Israel, el Israel espiritual, que viene caminando el Espíritu del Señor a través de todas las generaciones en las promesas dadas desde Adán en el protoevangelio, Noé, Abraham. Hay un solo Israel y es espiritual, el Israel de Dios. ¿Estamos? Y aunque el Señor escogió un pueblo para traer sus promesas, hay un solo Israel en la Biblia al cual pertenecemos nosotros. Es el Israel espiritual. ¿Me lo están comprendiendo? La iglesia espiritual verdadera del Señor, los escogidos, son el Israel espiritual, que comparten las mismas promesas que le dieron a Abraham, porque Abraham es parte de la iglesia, el Israel espiritual. ¿Está entendido? Y si no, está quedando grabado y su merced va a escuchar la charla hasta que llegue al punto. No se me salga, no diga no entiendo, no le dé lugar al diablo. Métase en la escritura, porque usted vino a escuchar palabra de Dios. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Por favor, por favor. Y aunque debería ser una frase de nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios es para nosotros. El Señor Jesús, dice la profecía, que cuando Él venga, viene a derribar los muros de separación entre las dos casas, entre la casa de Judá y la casa de Israel. Caerá la religiosidad de los unos y el paganismo de los otros, y volverán a unirse como un solo pueblo espiritual. La división se acabará, habrá un solo pueblo, un solo Mesías, una sola ley, un solo Dios, un solo cuerpo. La dualidad se acabará. Óigame, la dualidad se acabará. Seremos uno en Dios. Seremos uno. Eso enseña la Biblia. Después hablamos de esos temas. Voy a Efesios. Efesios capítulo 2, mire lo que dice el apóstol Pablo, que es un judío de judíos, de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Fariseo de fariseos. El que está diciendo estas palabras es el apóstol Pablo. Pablo es un judío. Pablo no es ningún gentil. Pablo tiene en su mente la ley. Pablo tiene en su corazón la ley, instruido en la escuela de Gamaliel. Eso enseña la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Así es que vamos a escuchar a este judío en el capítulo 2. Me gustaría hacerles un pequeño análisis, dice, del capítulo 1, versículo 4, voy a leerlo, síganme en la lectura. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, aquí viene la predestinación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea que la predestinación viene a través de Cristo, por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, del amor con que nos amó, porque fue por gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el Mesías,
Somos aceptos solo en Jesús, en quien tenemos redención. Esa palabra redención no es nueva en la Escritura, aparece en el Antiguo Testamento. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para ¿con quién? Con nosotros. ¿Quién está hablando? ¿A qué iglesia? A los judíos, a la iglesia, perdónenme, a la iglesia, aquellos judíos que un día llegaron a la fe del Señor Jesús, a ese remanente que el Señor ha escogido, está hablando a ellos. Si usted después sigue la lectura en su casa, se va a identificar que Pablo está hablándole a esa gente judía que está escuchándolo, pero que ya no se llaman judíos, sino se llaman, vamos a llamarlos así, cristianos, que salieron de la religión judía y que ahora pertenecen a la iglesia del Señor. La iglesia en sus orígenes nace de gente judía. Nuestro Salvador, judío. Los 12 apóstoles, judíos. La predicación vino por esos judíos. El primero que le predica a los gentiles en la casa de Cornelio es Pedro. Cornelio es un gentil. ¿Me están entendiendo? Nuestra salvación viene de los judíos. Toda la predicación que traemos, la traemos de esos judíos convertidos al Señor que traen el mensaje. Aquí es donde vamos a ver, vamos al capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tienen? Pónganle bien cuidado a la lectura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Esa doctrina de que el Señor vino a hacer un pacto nuevo con la iglesia y que la iglesia reemplazó a Israel es falso. Aquí está hablando Pablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Más claro no puede hablar el apóstol. Pero ahora en Cristo, en el Señor Jesús, en el Mesías, vosotros, ¿quiénes? Nosotros los gentiles, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Óigalo, ahí están los dos pueblos. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto entra para judío y samaritano y entra para judíos y gentiles. Y para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Porque en el Señor ya no es un pueblo. Ya en el Señor somos un cuerpo, un hombre. Cuando la Biblia habla del nuevo hombre, está hablando de la conglomeración de hombres y mujeres que han conocido el Evangelio del Señor. Y el Señor los ha despertado. ¿Están entendiendo el punto? No somos hoy en día un nuevo pueblo. En la profecía bíblica somos un nuevo hombre. Somos un nuevo hombre. Y nosotros somos el cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Después entramos a esas simbologías que utilizan los hebreos para entender. Por eso les decía que la dualidad se va a terminar. Y vamos a quedar en la unicidad con Dios. Uno solo. Suena así un poquito raro, pero tranquilos. Vamos a Lucas 15, 11 al 32.
Lucas está hablando. Yo sé que les toco muchos tópicos, pero ya voy a aclararles el asunto. Está hablando de la casa de Efraín. La casa de Efraín en la Biblia es llamada el hijo pródigo. ¿Han oído esa parábola? Aunque Efraín se fue como hijo pródigo y gastó lo que Dios le había entregado, como conoce usted la parábola, llegará el día en que dice, volveré a la casa de mi padre. Esa profecía y esa palabra que el Señor está dando ahí es concerniente a Efraín, a las 10 tribus. Ya les voy a arreglar todo este asunto, no se preocupen. No estoy llevando una ilustración, pero ya se la doy. Porque los veo, como así me llevó a Romanos, a Éfeso, me dijo una cosa. El Padre lo recibirá con los brazos abiertos. Cada vez que usted lea, estoy hablándoles en el terreno histórico de Israel. No lo olviden. Estoy hablando en el terreno en que Dios se movió a través de un pueblo. La predestinación en el concepto judío o en el concepto hebreo es no se pierdan. Dios dijo, voy a levantar un hombre, voy a crear un pueblo y de ese pueblo voy a sacar una descendencia que va a ser para mí y de ahí vendrá mi hijo y todos los hombres serán salvos por él. Esa es la predestinación en el concepto hebreo. No es la predestinación que se nos enseñó los reformadores, que el Señor allá en la eternidad dijo, Lili, sí, y la predestinó. Y luego la mete en la presciencia y luego decreta. No es así. Hay un programa que el Señor establece y usted lo va a ver en la Escritura. Porque es que tomamos la predestinación de individuos aislados del plan eterno. Y eso hay que compensar, o mejor dicho, unificar tanto el pensamiento de los reformadores como el pensamiento hebreo para tener claridad de qué es la predestinación. Por eso llegó esa doctrina de la predestinación y causó tanto daño. Y por eso muchos decían, cuando llegó este señor José Luis de Jesús, y decían, o sea que podemos hacer lo que se nos dé la gana y seremos salvos. ¿Quién de ustedes no escuchó esa expresión? ¿Todos no la escucharon? ¿Es nueva para ustedes? No puede ser nueva. Quiero que miren Romanos capítulo 9. Les estoy dando estos textos en la confirmación de algo que el Señor dijo. Y hasta el día de hoy. Perdónenme en el dibujo, soy malo para hacer dibujos. Esta es la casa de Israel y esta es la casa de Judá. Salen de la cautividad, llegan aquí al punto del Señor Jesús y ya vienen como un solo pueblo. Amén. Y luego vienen otras ramificaciones que se van a pegar acá, que seguirán, que es la proclamación del Evangelio para todas las otras naciones que no conocen al Señor. Aquí es donde venimos hasta el punto del día de hoy. Cuando llegue la última persona en el programa de Dios para ser salva, el Señor aparecerá en las nubes. Porque Él ya tiene todo. Su trabajo y mi trabajo es predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. ¿Estamos? Bueno, si hay aquí algún bautista, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Estamos? De pronto el bautista nos mira mal. El punto es ese, que tenemos que predicar. Y está el número establecido por el Señor. Cuando entre la última persona dentro del programa divino a la salvación, recuérdelo, el Señor viene y esto termina. El Señor no va a destruir la tierra. Yo ya les dije que va a pasar. Papito Dios va a coger a ese familiar que no quiso obedecer al Señor y pao, pero por la eternidad. Pao, muy doloroso. Y se lo digo muy coloquialmente para que tenga cuidado de anunciar a su familia las verdades de las riquezas del Evangelio. ¿Estamos entendiendo?
Primero se unen las dos casas que se habían dividido, la casa de Israel y la casa de Judá. Y luego el Señor comienza a llamar a través de la predicación a todas las demás naciones que no habían conocido al Señor. ¿Cómo no lo habían conocido? Si tienen la ley en el corazón. No habían entendido, por eso el Señor levanta al apóstol Pablo como apóstol para los gentiles, para que él nos explicara. Pablo nunca en la Biblia dice, tranquilo hermano, el Señor ya abolió la ley, eso era para la ley, eso no es para nosotros. Pablo jamás dijo eso, jamás. Si era un hombre convencido de la Biblia, es como si Pablo se para acá y dice, ay hermanos, todo lo que la Biblia dice, eso era para la época de por allá. Hoy en día somos salvos, todos tranquilos. Usted confía en el Señor a su manera. Usted tiene fe, usted cree que así es, no, relájese. El apóstol no les va a decir eso, sino que él fue levantado y Pablo se levanta y les dice, miren muchachos, lo acabamos de leer, ustedes estaban lejos, ajenos de los pactos, ajenos de la promesa, porque la promesa no se la hicieron a ningún gentil, la promesa se la hicieron a la casa de Israel. Dios hizo un pacto, fue con la casa de Israel. Dios nunca hizo un pacto con los gentiles. Y ustedes que estaban lejos deben entender la Biblia. Y los mandamientos no son para pisotearlos. Y entonces comienzan los cristianos a convertirse y los judaizantes a meterse en la iglesia a decirle, bueno, hermanos, hermano Luis, su merced sabe que nosotros guardamos la ley, Oscar se nos volvió ya creyente, vamos a circuncidarlo. Y comienza la lucha dentro de la iglesia del Señor en esa cuestión. Ojo con esto. Es el legalismo que cargamos en nuestros corazones. Ojo. Y comienza la lucha y la dificultad dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo fue tanta la lucha que terminó llorando, diciendo no se dejen circuncidar, hay hermanos falsos que se meten a escondidas, quieren robar nuestra libertad en Cristo, por favor no les hagan caso, yo sé que después de mi partida entrarán como lobos y no respetarán el rebaño. ¿Lo han leído en Hechos? Nos cuidamos del legalismo, pero no abandonamos la ley del Señor, no podemos abandonarla de ninguna manera. Les dije Romanos, ¿cierto? Hay veces me pasa como Pablo con Agripa, las muchas letras. Romanos capítulo 9, para que usted entienda por qué Pablo escribe lo que él escribe y de qué manera lo escribe. Romanos capítulo 9, versículo 24, Pablo tomó unas palabras de la profecía de Oseas y la explicó en su carta a los romanos. Pablo entendía perfectamente que la casa de Israel se encontraba ahora entre los gentiles, asimilado entre todas las naciones. Lo que les expliqué en las clases pasadas. No se me pierdan, porque parece que yo les doy un punto y como que abro una brecha. No. Correcto. Cuando Efraín fue a la cautividad en Asiria, subjetivamente lo que el Señor nos está dando a entender es que Él se regó por medio de todas las naciones y que de todas las naciones iba a llamar otra vez a su gente para que volvieran a ser su pueblo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ningún judío se pare y diga, el Señor dijo que solo éramos el pueblo escogido de Él y está buscando a los gentiles. El Señor hace esto para que nosotros lo entendamos. Nosotros como gentiles bendecidos de entrar a ese pacto, a esas promesas, pero los judíos muy ofendidos de que nosotros estemos ahí. No entiendo, y yo no estoy creando una división ni un problema, pero yo no entiendo cómo es que el creyente doblega su rodilla ante un judío cuando ese judío te trata como un perro. Y más si son sionitas, porque para los sionitas el Mesías no es ningún hombre, el Mesías es un pueblo. Y nosotros les bajamos la cabeza y no hacemos defensa legítima del Evangelio, de lo que la Escritura enseña. Ustedes no son amados de los judíos, olvídense de ese cuento.
Nomás le voy a poner una ilustración fuera del contexto. Cuando usted va a otro país y usted lleva la reseña de colombiano, ¿qué le pasa? Usted es símbolo de malandro y símbolo de narcotraficante. A usted lo revisan 3, 4 veces. Por llevar el título de gentil, usted le produce náuseas a un judío. Pero nosotros, cuando vienen los judíos, parece que no entendiéramos esto. Es que no recuerdo si son los sefarditas, no sé qué grupo es, discúlpenme, no recuerdo ahorita. Hay unos que dicen que bendito sea Dios, crió los gentiles, para que nosotros fuéramos las muchachas del servicio de ellas al final del milenio. De ellos, perdón. Nosotros somos las muchachas del servicio de los judíos, porque ellos se van a sentar y a nosotros nos crearon para que les sirvamos a ellos. Es un desconocimiento total de lo que nosotros tenemos. Es un desconocimiento total cuando la iglesia del Señor va y canta en el Vaticano. Es un desconocimiento total de la enemistad que tenemos con el mundo. Si el Señor dijo, no hay amistad con el mundo, no la hay. No le estoy hablando con su ropa, ni con lo que toma, ni con lo... No, la amistad con ese sistema, la amistad con esa bestia, es un problema. No hay amistad con ellos. No hay amistad. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Punto. ¿Te gusta? No. Ok. ¿Te gusta? Sí. Muy bien. Pero eso enseña la Escritura. Vamos a Romanos. Romanos habla de una elección, que Dios escogió un pueblo. A Jacob amé, mas a Esaú pasé por alto, aborrecí. Y sigue diciendo en el versículo número 24, que es el que nos compete, a los cuales también ha llamado, voy a leer desde el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales, esos vasos, ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los judíos, primeramente. Cuando él dice nosotros, Pablo nunca se ve como un gentil. Por eso esa expresión de que Pablo se hizo judío a los judíos y gentil a los gentiles es una herejía. Pablo se hizo a los de la ley como él que lleva ley y a los de sin la ley como si él no tuviese ley, pero él lleva la ley para enseñarles a ellos la ley. Pablo nunca se hizo gentil, jamás. Él es un judío llamado a enseñar a los gentiles. Pablo es un judío llamado a enseñar a los gentiles. La primera persona para testimonio llamada a enseñar a los gentiles fue Pedro, pero luego fue comisionado Pablo. ¿Estamos? El primero que le predicó a los gentiles, ¿quién fue? Pedro. Pero después fue comisionado Pablo. Y entonces, cuando dice Pedro, a mí se me encomendó la circuncisión, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que él sigue en el judaísmo? No. Correcto, muy bien, hermano Oscar. Hablarle a los judíos, hablarle a los hebreos, eso significa la circuncisión. Y a los otros pueblos que no son de eso, se llaman la incircuncisión. ¿Estamos entendiendo? Cuando Pablo dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos. Los primeros que entran en la elección son los judíos, pero en la línea espiritual, sino también de los gentiles. ¿Cómo así, Pablo? Y cita Pablo al profeta Oseas. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Lo recuerdan? Lo amí, lo ruama. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Si me paro enfáticamente, está hablándole a la casa de Israel, porque a la casa de Israel fue dada esta profecía. Pero como es la casa de Israel la que se mezcla con los gentiles, entonces esta palabra nos cobija a todos en general.
porque es el propósito de Dios. También Isaías clama tocante a Israel. Oiga lo que dice: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, muchísimos de muchísimos, tan solo el remanente será salvo. ¿Lo entendieron? Si hay una volquetada de arena, y ese es el pueblo, el Señor sacará solo una palada. Ese es su remanente, es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Por qué estamos mirando esto? Tranquilo, yo sé que hay cosas que todavía no se le acomodan, hay cosas que usted no entiende. Vamos a seguir en nuestro estudio y usted lo va a entender. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene sus escogidos, está armando, entre comillas, su pueblo que va a ser un solo cuerpo. ¿Me entienden? Pero ahí ya viene, cuando Él ya venga, frena. No es lo que está diciendo la cultura judía de que muchachos, mire, hay un grupo de judíos que está pensando, me parece lo más loco, pero ellos lo dicen, que es el segundo éxodo. Porque miran las profecías de Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, y, y las dos varas, y ellos, ese era un segundo éxodo, o sea, la salida otra vez de una cautividad. Tómenme en cuenta lo que les estoy diciendo. No puedo detenerme en un solo versículo, hermanos lindos. Tengo que enseñarles verdades. El primer éxodo, ¿cuándo fue? Cuando salen de Egipto de la cautividad y van al desierto de la tierra prometida. El segundo éxodo en la Biblia es cuando salen de la cautividad babilónica y se van a reconstruir los muros de Jerusalén y el templo en Jerusalén. Pero estos judíos dicen que viene un segundo éxodo y es hasta el final de tiempo y están preparando a la gente para llevarle a Israel al monte Megido, o mejor, al valle de Megido. Porque el Señor vendrá otra vez y recogerá al pueblo y le dirá a la nación de Israel: Israel, ¿ustedes no creyeron en mí? Mírenme, yo soy el Mesías. Entonces Israel dirá: oh, es el Mesías. Quebrantando toda la escritura que dicen ir y predicar el evangelio. El Señor no miente. El libro de Hebreos dice: no más templos. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. ¿Por qué van a construir otro templo? ¿Será que el Señor va a venir a un templo? El Señor dijo: no vuelvo a habitar en templos hechos por manos de hombres. Ya en nuestra próxima clase se va a suavizar un poquito, tranquilos. Vamos a entrar a Pedro, vamos a ver cómo Pedro es el apóstol de la esperanza, Juan es el apóstol del amor, Pablo es el apóstol de la fe. Por eso está la fe, la esperanza y el amor. Por eso están incluidos estos tres hombres y lo que van a trabajar ahí en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Les estaba citando porque es que ya les he dado el estudio de Daniel, el estudio de Oseas, y que vimos el estudio de Santiago, para luego entrar a Pedro, para que Pedro nos explique todas estas cosas y podamos entender qué parte tenemos, qué nos conviene, qué nos compete, cuáles son las exhortaciones para nuestra vida. Eso lo necesitamos. Hoy voy a terminar esta enseñanza y seguimos aquí con otra cita. Primera de Pedro, capítulo 2. Hermana Marta, por favor, lo lee. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿No lo ha encontrado? Ayúdenle ahí a la hermana Marta. Versículo 10. Por favor, pónganle cuidado a lo que la hermana está leyendo. Y la hermana nos lo va a decir muy clarito, de tal manera que lo entendamos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si oyen, Pedro está citando lo mismo. ¿A quién está citando? Al profeta Oseas. Ahora el versículo 25, hermano Omar. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oigan eso, ¿qué relación tiene ese texto con algo que el Señor dijo?
pero vosotros erais ovejas descarriadas. Y el Señor, ¿qué dijo en Juan, capítulo 10? Tengo otras ovejas y que tengo que ir por ellas. Ahí vamos uniendo todas las profecías. Esto es para que usted tenga el compendio de las profecías y no se deje engañar absolutamente de nadie. Quiero que abran Juan capítulo 1. O ustedes ya saben, para no darles un tour por toda la Biblia. Es interesante que aunque el Señor Jesús estuvo entre los judíos, poco de ellos lo recibieron. ¿Recuerdan ese texto? No. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era a lo suyo? Reunir las ovejas y redimirlas. Eso era. Pero los suyos no le recibieron. Pablo nos explica que esta ceguera es de parte de Dios y es un plan de Dios. Eso está en Romanos 11. No les voy a dar más textos para que no se me confundan. Resumo. Me falta aquí este puntico que lo voy a dejar de última. El Señor, después de que viene, ¿el Señor en dónde nace? En Belén. ¿Dónde pasa la mayor parte de su tiempo? En Nazaret. Cuando el Señor viene, Él viene en busca de su pueblo. Y les dice, miren, yo soy el escogido del Señor. ¿Y qué hace el pueblo? Se ríe. Y solo unas que otras personas comenzaron a salir y a decir, creemos, creemos, creemos. Y ahí se fue manifestando el ministerio de Él. Se fue manifestando. El Señor llega y llama a 12 hombres que representan las 12 tribus. El Señor llama a 12 hombres que representan las 12 tribus. Por eso es que usted ve en el tabernáculo, en templo en Apocalipsis, que hay 12 puertas en el templo. ¿Lo han visto? No lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Apocalipsis capítulo 21 y 22 nos habla de un templo. No vayan a buscarlo, pónganme en cuidado. Habla de un templo y que ese templo tiene 12 columnas. Y esas 12 columnas tienen 12 puertas. Y esas 12 puertas tienen el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Me entienden? Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí en el lenguaje simbólico? Las 12 puertas son los 12 apóstoles por donde entró el evangelio. ¿Me están entendiendo? Ese templo de Apocalipsis es simbólico. Jamás va a haber ese templo con esas dimensiones. Cuando estudiemos Ezequiel nos vamos a dar cuenta de eso. Sí, Señor, ese templo es la iglesia. Y el Señor viene, enjuicia a Israel y les dice, ustedes son incrédulos. Si se hubieran hecho estos milagros en tales ciudades, esas ciudades se hubiesen arrepentido, duros de cerviz. Los fariseos, los saduceos, el sistema religioso, todos bravos contra el Señor. Y el Señor dice, ya no más Jerusalén, ya no más. Vuestra casa os es dejada desierta. Ya no voy a tratar más con ustedes. Comienzo con mi remanente a impartir el evangelio por todo el mundo. Y usted ve que cuando el judío Pedro se para y predica, le digo judío por nacionalidad, pero cristiano de convicción. ¿Estamos? Judío de nacionalidad, cristiano de convicción en su corazón. Cuando ese judío Pedro predica, se convierten 5,000. Y luego predica y se convierten 3,000. A él sí le rendía que la iglesia creciera. Evaluémonos. Ya van 8,000. Y entonces comienzan todos a tener sus cosas en común. Todos adoraban al Señor, glorificaban al Señor, estaban felices. Todos se abrazaban, hacían la ola y le cantaban al Señor. Y el Señor dijo, no entendieron estos muchachos, no entendieron. Y entonces despierta el corazón del rey. ¿Quién era el rey? Otro. Primero con Herodes. Y luego con uno que le dicen Nerón. Levanta esos personajes. Herodes comienza una persecución sobre el pueblo. ¿Y qué pasa? Comienzan a regarse por todo lado. Y todos asustados. Dios mío, Señor, si creemos en ti, ¿por qué nos persiguen? Por eso mismo, porque no entienden, tienen que salir a predicar. Yo no los llamé a que se arrunchen. Yo los llamé a que salgan y prediquen. Les he contado la ilustración que tiene Charles Swindoll
en su libro que dice la ilustración así, que hubo un hombre con una fábrica y tenía a sus empleados y les dijo, me voy, pero mensualmente les voy a mandar una carta para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Están los muchachos? Tengo que ir de viaje. Sí, claro, sí, señor. Al mes le mandé una carta y todos la leyeron. ¡Qué carta tan linda, hermosa! Al segundo mes, la otra carta. Al tercer mes, y así sucesivamente. Cuando llega el hombre de la fábrica al año, ve todo en ruinas. El pasto ya cogió parte de la acera. Se acercan, oye las máquinas paralizadas. Él entra y les dice, muchachos, ¿qué pasó? ¿No recibieron mis cartas? Y se paran y dicen, sí, hermosa señor, lindas tus cartas. Fulano se aprendió la tercera carta, recítala. Y él, en su ilustración dice que así pasa con el Señor. Nos comisionó algo y estamos felices porque nos aprendimos unos textos, pero no estamos evangelizando. El llamado es predicar, enseñarle a la gente. Ese es el llamado de Dios. No que estemos llenos, estamos llenitos, somos los lindos. No. Por eso vino la persecución y la primer persecución en la iglesia naciente es para que salgan a predicar a todo lado. Y luego cuando se levanta Nerón, peor la persecución. Dicen que Nerón fue el que mató a Pablo y a Pedro. Pero vieron una persecución terrible. Por eso es que Pedro escribe a los que están dispersos. No está hablando a unas 10 tribus que se perdieron. No se perdieron ningunas tribus. Está hablando a los que estos emperadores dispersaron. Y les dice a los que están en Ponto, en Bitinia, en Galacia, en Capadocia. Por eso es que él escribe esto. No a unas tales 10 tribus perdidas como muchos hombres están enseñando. Cuando el Señor estuvo acá en la tierra, llamó a Israel al arrepentimiento. Solo el remanente respondió al llamado. El resto quedó en su justo juicio. Quiero terminar con estas palabras. Amós, capítulo 9, versículo 11. Libro del profeta Amós. Y les hago el resumen. Para los que están tomando apuntes, Segunda de Samuel, tomen apunte de esto, capítulo 6, versículo 12. Como queda en la grabación, usted lo va a estudiar en su casa también. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, versículo 12. ¿Qué sucede en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12? Lo que sucede en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12, es que David ve que el arca del Señor, óigame en esto, a usted le gusta lo coloquial, vamos a hacerlo así. David oye que el arca del Señor está en la casa de Obed-Edom y dice, voy a traer el arca a Jerusalén. Ustedes saben que el tabernáculo está en Silo. No sé por qué él no lo trajo, solo trajo el arca, pero ya vamos a mirar esto. David trae el arca, que es cuando usa coatita, al tratar de caerse el arca, él mete la mano y muere. Lo cual indica que un hombre no puede traer ni detener la presencia del Señor. Y sigue el camino, este hombre muere, luego viene David y construye, vamos a llamarlo una enramada, así. Sí, una cabaña. Era una tienda. Y David trae el arca del Señor a Jerusalén y la mete allá. Lo que leíamos hoy en el Salmo. ¿Recuerdan lo que decía el Salmo? Creo que la única que se acuerda es Xiomara porque lo estudió. Escuche lo que dice el salmista. No lo busque. O bueno, si quiere búsquelo. Yo es por no complicarle la vida. Mire lo que dice este señor. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Por qué, David? Porque mi alma tiene sed de Dios y mi carne le anhela.
¿Y por qué, David? Porque quiero ver su gloria y su poder. Y aquí viene, así como te he mirado en el santuario. Este señor David, el rey de Israel, tiene una pasión tan terrible por Dios, pasión, no es amor, es pasión. Y este señor trae el arca y dice, esa arca tiene que estar aquí. Y él va y mira el arca del Señor, y se siente enamorado, se siente atraído, por eso escribe eso. Por eso él dice, tú eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi vida. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Y él lleva el arca y la mete aquí. Y cuando él mete el arca ahí es que dice, Señor, yo tengo casa. ¿Quieren aprender de los hombres de la Biblia cómo amaban a su Señor? Escúchenos en la Biblia. Señor, yo tengo casa, yo tengo carros, caballos. ¿Y tú en una simple enramada? Esto no es posible, Señor, qué vergüenza. Eso es amor, eso es amor. ¿Dios habita ahí en esa caja? No. Pero Dios manifiesta que Él está. Esa caja representa su presencia. Dios dice en su palabra que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. No habita en eso. Pero David dice, Señor, yo quiero una casa para su merced y quiero lo mejor. Eso dice David. Ustedes lo han leído. Y dice, voy a hacerle una casa a mi Señor y se para en la raya. Nadie hay quien lo detenga a ese caballero. Porque el que se le atraviesa hasta cuchillo le da, porque ese señor es terrible. Y el Señor le dice, calmado David, cálmese. Usted no me puede hacer casa. ¿Por qué? Porque usted ha derramado mucha sangre. La casa me la va a construir su hijo. En el contexto histórico la construye Salomón, pero en el contexto profético el que va a construir la casa es el Señor Jesús, su hijo. Por eso en el Nuevo Testamento le dicen Jesús, hijo de David, porque Él viene a restaurar esto. Vamos al texto de Amós capítulo 9, versículo 11, ¿qué dice? Hermano Luis. Bueno, Lili, ya el hermano Luis me da el otro. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahí tiene un título y dice restauración futura de Israel. ¿Quién está hablando? El profeta Amós. Para el profeta Amós, el futuro es cuando llegue el Señor. El futuro para Amós es cuando llegue el Señor. Para nosotros, cuando llega el Señor es el pasado. Para Amós es el futuro porque no ha venido. Cuando venga el Mesías, restaurará el tabernáculo caído de David. Ahora vamos a Hechos capítulo 15, versículo 14. Esto aquí, abuelo de pájaro, después les doy un estudio más profundo de esto. Sí, señor. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Sí. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén, qué profecía tan hermosa. Entonces, ¿quién viene a construir verdaderamente la casa? ¿Quién viene a levantar el tabernáculo caído de David? El Señor Jesús. Y la casa que Él viene a construir son ustedes. Por eso en Pedro vamos a leer que ustedes son piedras vivas. Son el templo del Señor que caminan. Ustedes son piedras y un día el Señor nos va a juntar y va a decir, este es mi templo. ¿Y qué va a pasar? La presencia de Él reside en nosotros. Por eso les dije que vamos a ser uno, la dualidad se acaba.
Ya no somos aparte de Dios, vamos a ser uno en su, perdónenme la expresión, en su pensamiento, uno en su mente, uno en su corazón. ¿Me están entendiendo? Por eso estamos siendo moldeados a lo que el Señor viene haciendo en nuestra vida. El tabernáculo caído de David era una de las profecías para Israel. Por eso es que Israel quiere construir un templo y buscar el arca para restaurar el tabernáculo caído de David. Pero alguien ya vino, el hijo de David. ¿Quién es? El Señor Jesús, y restauró el tabernáculo caído de David y dijo: no los voy a dejar solos, mi presencia irá con ustedes, pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¿Vemos nuestra humana debilidad? Sí, Señor. Pero el espíritu del Señor está con nosotros. Amén. ¿Nos abandonará? No. ¿Completará la obra que comenzó en nosotros? Sí. Que cuando usted peca le mortifica el pecado, también. Si nosotros pecamos y no nos sentimos mal delante del Señor, algo raro está pasando. Algo muy raro está sucediendo. Si quebrantamos un mandamiento del Señor y no nos sentimos redarguidos, algo raro está pasando. ¿Me están entendiendo? Sí, porque es que cuando yo cometo el pecado y estoy en mi casa y no entro a ser redarguido por la presencia del Señor, todo está bien. Pero cuando aparece este libro, abre sus páginas y aparece el Espíritu del Señor, ¿me siento bien? No, me siento muy mal. ¿Y qué hago? Lloro. Con mi lamento: Señor, perdóname, perdóname. Pero cuando le digo perdóname, mi corazón va conectado a mi labio, va conectado a mis palabras, va conectado a mi voz. Les dejo como meditación final, después de haberles enseñado muchas cosas, porque ya, ahora sí, y ahora aquí, Pedro, para quedar de una vez sellados con esto para comenzar el estudio. Termino. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Ese rociado sale de Levítico, con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Sin gracia no hay paz. Sin gracia no hay paz. Vamos a orar. Que el Señor nos dé un corazón para seguir en su estudio, en su palabra. Que el Señor nos ayude a tener un corazón, quisiera, mucho mejor que el de David para las cosas del Señor. Que su deleite cada día sea... Usted sabe que le gusta a su esposa, ¿no? Y a los que ya llevan años de casado, ¿sabe qué le gusta? Ya usted no compra a su esposo si ya han 20 años de casado con una esquelita. Ella dice: a mi gordo le gustan los frijoles. O le gusta tal cosa. Y uno dice: a ella le gusta que yo la lleve a almorzar a tal. Es un ejemplo que les estoy colocando. Las parejas jóvenes dicen: no, a ella le gusta esto, le gusta lo otro, salir allí y hacer asá. La cuestión es, el Señor te dio una comisión de su iglesia y la predicación. Si tú amas a tu Señor, dale lo que a Él le gusta. Dale lo que a Él le gusta. Deja esa frialdad. Yo recuerdo que había personas en el pasado que hacían, ¿cómo es que se llama eso? Acrósticos para Dios. Y cuando los escribían se llenaban de eterno. Y estoy completamente seguro que el Señor miraba a esas personas en lo que hacían. ¿Por qué lo digo que estoy completamente seguro? Porque el Señor dice: vuelve a tus primeras obras. Arrepiéntete. Porque te enfriaste. Porque perdiste tu primer amor. ¿Por qué? Y ese es el punto, hermanos. Tenemos que vivir enamorados del Señor. Si no estamos enamorados de Él, algo nos está sucediendo. Alguien está apartando mi mirada del Señor. Algo.
y tengo que evaluar mi corazón, tengo que evaluar mi vida. Hermanos, quiero que tengan ese corazón para el Señor en todo lo que les sirvan, en todo lo que hagan. Háganlo de corazón. Mire, no lo hagan por la provisión que Dios les va a dar, porque eso es más que seguro que les va a dar. No lo hagan por eso, háganlo por amor, porque todo lo que usted hace por amor trae una satisfacción impresionante. Por favor, hermanos, escuchen mi voz en esta mañana. Hagan sus cosas con amor a Dios. Háganlo de corazón. Como David dijo, no puede el arca del Señor estar en una enramada. Quiero hacerle una casa. Vaya, mírelo con qué pasión ese Señor hacía las cosas. Vaya, mire los salmos que él escribe. Él es muy posesivo de su Señor. A mí me apasiona ver a ese hombre. Él es mi Dios. Yo creo que si se para aquí me humilla. Porque él sí decía, yo sí lo conozco, él es mi Señor. Él es mi Dios. Él sí me ha librado a mí. Me libró de esto, me libró de esto y me libró de esto. Es más, tenía tal concupiscencia que me la pagó en el final de mis días. Yo sé quién es mi Dios. David sí nos da un testimonio de quién es Dios y de su amor hacia él. Y eso es lo que debemos aprender a través de las Escrituras. Abraham saltaría de gozo en esta clase al saber que Dios cumplió las promesas. Moisés lloraría al escucharnos que Dios cumplió las promesas para Israel. Los que estaban en la cautividad se tirarían al piso y adorarían al Señor de saber que su Mesías llegó y cumplió la palabra. No tomemos esto tan superficialmente. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y al igual que a ellos se les cumplió, a ustedes se les va a cumplir. Nunca dude de su Señor, nunca dude. Y así le venga la duda, grite, Señor, ayúdeme, usted es el Señor, yo soy el incrédulo, pero usted es el Señor, ayúdeme. Vamos a orar, mis hermanos, colóquense en pie.